El colibrí, una historia de libertad y transformación. Prólogo. El vuelo comienza. En las brumosas mañanas de Estambul, cuando el Bósforo se vestía de plateado y las gaviotas dibujaban círculos en el cielo, una joven llamada Marina aprendía que el amor podía ser tan hermoso como devastador. Esta es su historia, la historia de una mujer que rechazó las cadenas doradas de la sociedad para volar libre como un colibrí, aunque ese vuelo la llevara a través de tormentas, pérdidas y descubrimientos que transformarían no solo su vida, sino el destino de cientos de almas en los rincones más olvidados de Anatolia. Capítulo PRIN. Los jardines de la inocencia. Marina creció entre los muros del prestigioso Colegio de las Hermanas de la Luz, un internado donde las hijas de las familias más distinguidas de Estambul recibían educación europea. Había llegado allí con apenas 6 años, después de que su madre falleciera y su padre, un diplomático constantemente de viaje, decidiera confiarla a la institución. Los pasillos de mármol del colegio resonaban con risas cristalinas y conversaciones en francés. Marina se había convertido en una estudiante brillante, pero sobre todo, en una joven de espíritu indomable. Sus compañeras la llamaban colibrí por su inquietud constante, por esa energía que la hacía moverse de un lugar a otro, incapaz de permanecer quieta, siempre buscando nuevas aventuras. Entre todas sus amigas, Sofía era la más cercana. Juntas compartían secretos bajo la luz de las velas, leían novelas prohibidas escondidas en el desván y soñaban con el futuro que les esperaba más allá de aquellos muros protectores. El profesor de música, Monsieur Laurent, reconocía en Marina un talento especial, no solo para tocar el piano, sino para sentir la música en su alma. «Tienes el corazón de una artista», le decía mientras sus dedos danzaban sobre las teclas. «No dejes que nadie apague esa llama que arde en ti». Capítulo 2. El verano del primer amor. El verano en que Marina cumplió 19 años, todo cambió. Su tutor, el acaudalado señor Rodrigo, la invitó a pasar las vacaciones en su villa junto al mar. La mansión era un palacio de cuento, con jardines que descendían hasta la costa, fuentes de mármol y terrazas desde donde se podía contemplar el atardecer tiñendo el mar de oro y púrpura. Fue allí donde conoció a Damián, el hijo de Rodrigo. Alto, de ojos oscuros y sonrisa cautivadora, Damián parecía salido de las páginas de las novelas románticas que Marina devoraba en secreto. Educado en París, hablaba de arte, literatura y filosofía con una pasión que encendía algo profundo en el corazón de la joven. Los días transcurrían en un torbellino de paseos por la playa al amanecer, veladas musicales bajo las estrellas y conversaciones interminables sobre sueños y anhelos. Damián recitaba poesía mientras navegaban en el bote, y Marina sentía que había encontrado su alma gemela. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido», le susurró Damián una noche, mientras la luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas. «Tienes fuego en los ojos y libertad en el corazón». El compromiso se anunció al final del verano. Rodrigo estaba encantado con la unión. Las familias celebraron con un gran banquete, y Marina flotaba en una nube de felicidad, creyendo que había encontrado su destino junto a aquel hombre que parecía comprenderla como nadie. Capítulo 13. La traición que rompe el cristal. El otoño llegó pintando las hojas de dorado, pero para Marina trajo consigo la oscuridad. Los preparativos de la boda avanzaban mientras ella regresaba a sus estudios en el colegio. Damián la visitaba regularmente, pero algo había cambiado en su comportamiento. Se mostraba distante, evasivo, y pasaba más tiempo en las fiestas de la alta sociedad que con su prometida. Marina intentaba ignorar las voces susurrantes que llegaban a sus oídos, los rumores sobre Damián y una tal Valentina, una viuda joven y hermosa que frecuentaba los mismos círculos sociales. «Son solo habladurías», se decía a sí misma. «Damián me ama, pero la verdad tiene una forma cruel de revelarse».
Una tarde lluviosa de noviembre, mientras buscaba un libro en la biblioteca del colegio, encontró una carta que había caído del abrigo de Sofía. Al recogerla, reconoció la elegante caligrafía de Damián. Sus ojos recorrieron las líneas sin poder detenerse, y con cada palabra su mundo se desmoronaba. «Mi querida Valentina», comenzaba la misiva, «estos días sin ti se hacen eternos. Sabes que mi compromiso con Marina es una obligación familiar, nada más. Mi corazón te pertenece solo a ti». Las manos de Marina temblaban mientras lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. El hombre al que amaba, al que había entregado su corazón y sus sueños, la consideraba simplemente una obligación familiar. Cada promesa, cada palabra dulce, cada mirada de amor, todo había sido una mentira. Esa noche, Marina no durmió. Permaneció junto a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales, sintiendo cómo algo dentro de ella se endurecía, se transformaba. No lloraría más. No sería la mujer débil y sumisa que todos esperaban que fuera. Al amanecer, había tomado una decisión. Capítulo 4. El vuelo hacia la libertad. La confrontación con Damián fue breve y gélida. Cuando él intentó justificarse, Marina levantó la mano para detenerlo. «No necesito tus explicaciones ni tus excusas», dijo con una calma que helaba más que cualquier grito. «Nuestro compromiso ha terminado, y con él, cualquier ilusión sobre el amor que pudiera tener». Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. Damián palideció. Rodrigo intentó mediar, pero Marina ya había cerrado la puerta de su corazón a ese mundo de falsedades y apariencias. Esa misma semana, Marina se presentó ante el Ministerio de Educación con una petición inusual para una mujer de su clase social. Quería ser maestra en las provincias más remotas de Anatolia. Los funcionarios la miraron con escepticismo y preocupación. «Señorita, esos lugares son poco apropiados para una dama de su educación y posición», advirtió el director. «Las condiciones son extremadamente duras, no hay comodidades, la vida es peligrosa». «Precisamente por eso necesitan maestros», respondió Marina con determinación. «Si solo enviamos a quienes no tienen alternativas, ¿cómo esperamos cambiar algo? Quiero ir, es mi decisión». Rodrigo intentó disuadirla. Sus antiguas amigas del colegio la miraban como si hubiera perdido la razón. Pero Marina había encontrado un propósito más grande que cualquier matrimonio o vida social. Volaría lejos, como el colibrí que nunca permanece en un solo lugar, pero esta vez no huía del dolor, sino hacia algo significativo. Capítulo 5. Llegada a tierras olvidadas. El viaje a la aldea de Piedras Altas fue una odisea que le abrió los ojos a una Turquía que desconocía. El tren la llevó hasta donde pudo, luego un carruaje destartalado, y finalmente tuvo que continuar a lomo de mula por caminos rocosos que serpenteaban entre montañas áridas. Piedras Altas era un puñado de casas de adobe desperdigadas en un valle polvoriento. La escuela resultó ser una construcción ruinosa, con el techo medio hundido, ventanas sin cristales y bancos rotos. Los niños que debían ser sus alumnos corrían descalzos por las calles, con ropas remendadas y rostros curtidos por el sol. La familia del director de la aldea, don Esteban, la recibió con curiosidad y hospitalidad. Su esposa, Catalina, preparó la mejor comida que pudo ofrecer, pero para Marina, acostumbrada a los banquetes de Estambul, aquella cena de pan de cebada y yogur aguado fue un choque de realidad. «¿Por qué ha venido aquí, señorita maestra?», preguntó Catalina con genuina curiosidad. «Una dama como usted podría estar en la ciudad, en una buena escuela, porque aquí me necesitan», respondió Marina simplemente, aunque en su interior aún luchaba con la magnitud de lo que había emprendido. Capítulo 6. Los primeros pasos en el camino. La primera semana en Piedras Altas fue más difícil de lo que Marina hubiera imaginado en sus peores pesadillas.
El frío penetraba hasta los huesos en la casa donde se alojaba. La comida era escasa y monótona. El agua había que traerla del pozo comunal, y por las noches, los aullidos de los lobos en las montañas la mantenían despierta. Pero lo más desafiante era la escuela misma. De los 50 niños en edad escolar en la aldea, apenas 12 asistían a clases. Los demás trabajaban en los campos, cuidaban rebaños, o en el caso de las niñas, permanecían encerradas en casa, ayudando con las tareas domésticas. Las niñas no necesitan aprender letras, le dijo un campesino cuando Marina visitó su casa para convencerlo de enviar a su hija. Solo necesitan saber cocinar, limpiar y servir a sus maridos. Marina sintió la rabia burbujeando en su interior, pero se obligó a responder con calma. La educación abre puertas. Su hija podría tener un futuro mejor, opciones que usted nunca tuvo. ¿Opciones? El hombre rió amargamente. Aquí no hay opciones, señorita. Solo hay supervivencia. A pesar de las resistencias, Marina comenzó su labor con los pocos estudiantes que acudían. Descubrió que muchos estaban enfermos, desnutridos. Algunos ni siquiera sabían cuántos años tenían. Les enseñaba las letras dibujándolas en la tierra cuando no tenían pizarra, usaba piedras para enseñarles aritmética, cantaba canciones para que memorizaran conceptos. Pero también empezó a hacer más. Limpiaba las heridas de los niños, les enseñaba hábitos de higiene, compartía su propia comida cuando veía que alguno llegaba con el estómago vacío. Poco a poco, fue ganándose la confianza de aquellas almas abandonadas. Capítulo 7. La enfermedad que acecha la primavera llegó trayendo consigo no solo flores silvestres, sino también la malaria. La enfermedad se extendió por Piedras Altas como un incendio, afectando especialmente a los niños y ancianos. Las fiebres altas, los escalofríos y el delirio se convirtieron en visitantes habituales en cada hogar. La aldea no tenía médico. El más cercano estaba a 3 días de camino. Las mujeres utilizaban remedios tradicionales que a veces ayudaban y otras veces empeoraban las cosas. Marina, con el poco conocimiento médico que había adquirido en el colegio y algunos libros que había traído, intentaba ayudar como podía. Preparaba infusiones, aplicaba compresas frías, organizaba la cuarentena de los enfermos. Trabajaba hasta el agotamiento, durmiendo apenas unas horas antes de volver a hacer sus rondas por las casas. Vio morir a 2 de sus pequeños alumnos, y cada muerte era como un puñal en su corazón. No es culpa suya, señorita maestra, intentaba consolarla Catalina. Esta enfermedad se lleva a quien quiere. Usted ha hecho más de lo que nadie esperaba. Pero Marina no podía consolarse. Entendió entonces la magnitud de la injusticia. Mientras en Estambul la gente se preocupaba por qué vestido usar en el próximo baile, aquí los niños morían por falta de medicinas básicas y atención médica. Capítulo 8. Cartas desde el pasado. En medio de aquella lucha diaria, llegó una carta. El sello de Estambul la hizo dudar antes de abrirla. Era de Damián. Mi querida Marina. Comenzaba con una familiaridad que ya no tenía derecho a usar. Han pasado meses desde que te fuiste, y no ha habido un solo día en que no piense en ti. Cometí un error terrible, el más grande de mi vida. Valentina no significaba nada. Eras tú, siempre fuiste tú. He roto con ella. Mi padre está devastado por la ruptura de nuestro compromiso. Te ruego que reconsideres tu decisión. Vuelve, y haré todo lo posible para merecer tu perdón. Marina leyó la carta 3 veces, sentada en el escalón de la escuela, mientras el sol se ponía detrás de las montañas. En otra época, esas palabras habrían hecho que su corazón cantara. Habría llorado de alegría, habría regresado corriendo. Pero la mujer que leía esa carta ya no era la misma que se había marchado de Estambul. Había visto demasiado, aprendido demasiado. La vida no era los cuentos de hadas que había imaginado, y el amor romántico parecía ahora una fantasía pálida comparada con el propósito que había encontrado. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó sin responder.
Damián pertenecía a un mundo que ya no era el suyo. Capítulo 9. Una nueva asignación. Después de un año en Piedras Altas, Marina fue trasladada a Valle Plateado, una ciudad más grande situada en las estribaciones de las montañas. Aquí las condiciones eran mejores. Había un internado para maestros, la escuela tenía un edificio decente y la población era más receptiva a la educación. Marina se instaló en una habitación modesta pero limpia en la pensión para maestras. Por primera vez en meses, durmió en una cama con sábanas limpias y se dio un baño caliente. Se permitió llorar esa noche, liberando toda la tensión acumulada. En Valle Plateado conoció a otros maestros que compartían su visión y compromiso. Entre ellos destacaba Elena, una maestra de mediana edad con 20 años de experiencia en Anatolia. Los primeros años son los más duros, le confió a Marina. Pero si sobrevives a ellos, si no permites que te rompan, descubrirás una fortaleza que nunca supiste que tenías. La escuela de Valle Plateado tenía más de 100 estudiantes, incluidas varias niñas. Marina se volcó en su trabajo con renovada energía. Organizó clases nocturnas para adultos, especialmente mujeres que nunca habían tenido oportunidad de aprender. Montó una pequeña biblioteca con libros que pedía donados de Estambul. Capítulo 10. El doctor de las montañas. Fue en Valle Plateado donde la vida de Marina se cruzó con la del doctor Sebastián. El doctor había llegado a la región hacía 5 años, enviado por el Ministerio de Salud, y había decidido quedarse cuando su período obligatorio terminó. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto austero y modales reservados. Vivía solo en una casa pequeña anexa a su consulta, y dedicaba cada hora de vigilia a atender a los enfermos que acudían desde aldeas a kilómetros de distancia. Su primer encuentro fue profesional. Uno de los estudiantes de Marina se había fracturado el brazo, y ella lo llevó a la consulta del doctor Sebastián. Mientras él entablillaba el brazo del niño con manos expertas pero gentiles, Marina observó su concentración total, su evidente dedicación. «Es usted la nueva maestra», comentó él sin levantar la vista de su trabajo. «He oído hablar de usted. Dicen que es inusual». «¿Inusual?». Marina enarcó una ceja. «Una dama de la capital que elige voluntariamente trabajar en estos lugares. Sí, yo lo llamaría inusual». A partir de ese encuentro, comenzaron a verse con más frecuencia. El doctor Sebastián a menudo era llamado a la escuela para examinar a niños enfermos, y Marina ocasionalmente lo acompañaba en sus visitas a pacientes en aldeas cercanas, aprovechando para hablar con las familias sobre la educación de sus hijos. Capítulo 11. Conversaciones bajo las estrellas. Las tardes en Valle Plateado eran sorprendentemente hermosas. Después de que el sol se ocultara detrás de las montañas, el cielo se llenaba de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. En esas noches, Marina y el doctor Sebastián a menudo se encontraban caminando por los senderos que rodeaban la ciudad, hablando de sus vidas, sus esperanzas y sus desilusiones. «¿Por qué se quedó?», le preguntó Marina una noche. «Podría estar en Ankara o Estambul, con un consultorio próspero, una vida cómoda». Sebastián guardó silencio durante un largo momento, mirando las estrellas. «Porque aquí me necesitan», respondió finalmente. «En la ciudad, soy uno entre cientos de médicos. Aquí, soy la única esperanza para miles de personas. ¿Cómo podría irme? ¿Y no tiene familia? ¿Nadie que lo espere en algún lugar?». Una sombra cruzó el rostro del doctor. «Tuve, una vez, una mujer a la que amaba profundamente. Pero las circunstancias nos separaron. Su familia no aprobaba que se casara con un médico sin fortuna. Ella eligió la seguridad sobre el amor. No la culpo realmente. Éramos muy jóvenes». Marina sintió una punzada de empatía. «¿Y nunca volvió a encontrar a alguien?». «Me encontré a mí mismo», respondió Sebastián con una sonrisa triste. «Y encontré mi propósito. A veces eso es suficiente». Esas conversaciones crearon entre ellos un vínculo único.
No era la pasión ardiente que Marina había sentido por Damián, sino algo más profundo y tranquilo, un entendimiento mutuo, un respeto compartido, la comodidad de dos almas solitarias que se reconocen en el otro. Capítulo 12. La propuesta inesperada. El invierno llegó con fuerza a Valle Plateado, cubriendo las montañas de nieve y aislando la ciudad durante semanas. Durante este tiempo, Marina y Sebastián pasaron más tiempo juntos, organizando clínicas de salud en la escuela, enseñando higiene a las familias, luchando contra la neumonía y la tuberculosis que afectaban a la población. Una tarde, después de un día particularmente agotador, Sebastián invitó a Marina a tomar té en su casa. El fuego crepitaba en la chimenea, y por primera vez en meses, Marina se sintió completamente relajada. «Marina», comenzó Sebastián, usando su nombre de pila por primera vez. «He estado pensando, nosotros dos, lo que hacemos aquí, sería más efectivo si trabajáramos juntos de manera más permanente». Marina lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» «Me refiero al matrimonio. No me malinterprete, no hablo de amor romántico o pasión. Hablo de una asociación, una alianza entre dos personas que comparten los mismos ideales y objetivos. Juntos podríamos hacer mucho más por esta región». La propuesta tomó a Marina completamente por sorpresa. Sebastián continuó, viendo su expresión aturdida. «Sé que es poco convencional, y entendería perfectamente si rechazas la idea. Pero piénsalo, un doctor y una maestra casados podrían establecer un verdadero centro de salud y educación, tendríamos más influencia, más recursos». «Es una propuesta muy práctica», murmuró Marina, sin saber si sentirse halagada u ofendida. «Lo sé, y probablemente por eso no es romántica, pero ambos hemos conocido el amor romántico y sabemos que no es garantía de felicidad. Lo que te ofrezco es respeto, compañerismo y un propósito compartido». Marina pidió tiempo para pensar. La oferta de Sebastián era sensata, incluso tentadora, pero algo en ella se resistía. ¿Realmente quería un matrimonio sin amor? ¿No se merecía algo más, incluso después de la traición de Damián? Capítulo 13. Ecos del pasado. Mientras Marina deliberaba sobre la propuesta de Sebastián, llegó otra carta de Estambul. Esta vez era de Sofía, su antigua amiga del colegio. Las noticias que traía removieron emociones que Marina creía haber enterrado. «Querida amiga», escribía Sofía, «debes saber que Damián se ha casado. Su esposa es Valentina, aquella mujer por la que te abandonó. La ceremonia fue espléndida, pero quienes lo conocemos bien notamos que no parecía feliz. De hecho, me atrevería a decir que parecía miserable. También debo contarte algo más. Me confesó, después de beber demasiado en la recepción, que nunca te olvidó, que te amaba de verdad y que cometió el mayor error de su vida al dejarte ir. Pensé que debías saberlo, aunque no estoy segura de si estas noticias te traerán paz o dolor». Marina leyó la carta varias veces, esperando sentir algo. Satisfacción, tristeza, rabia, incluso amor residual. Pero lo único que sintió fue una extraña indiferencia. Damián pertenecía a otra vida, a otra Marina que ya no existía. Esa noche, mientras observaba la luna desde su ventana, comprendió algo fundamental. Ya no necesitaba el amor romántico para sentirse completa. Los últimos 2 años le habían enseñado que había muchas formas de amor, muchos tipos de plenitud. Capítulo 14. La decisión. A la mañana siguiente, Marina visitó a Sebastián en su consulta. Él la recibió con su habitual formalidad, pero había esperanza en sus ojos. «Doctor Sebastián», comenzó Marina, y vio cómo él se tensaba ante el uso formal del título. «He pensado mucho sobre su propuesta, y debo ser honesta con usted. Lo respeto profundamente. Admiro su trabajo y su dedicación. Disfruto de su compañía y valoro nuestra amistad. Pero no me amas», completó él con una sonrisa resignada. «No de la manera que un esposo debería ser amado. Y usted tampoco me ama a mí, no realmente.
Seríamos buenos socios, sí, pero ambos nos mereceríamos algo más que una asociación práctica. Aunque nunca lo encontremos, al menos habremos sido honestos con nosotros mismos. Sebastián asintió lentamente. Sabía que probablemente dirías que no. Pero tenía que intentarlo. Eres una mujer extraordinaria, Marina. Quien sea que termine ganándose tu corazón será un hombre afortunado. O tal vez, respondió Marina con una sonrisa, no necesite que nadie gane mi corazón. Tal vez mi corazón sea mío para siempre, y eso esté bien. Se separaron como amigos, quizás más cercanos que antes por haber sido honestos el uno con el otro. Capítulo 17. El duelo y la claridad. El funeral del doctor Sebastián fue multitudinario. Personas de toda la región acudieron para despedirse del hombre que había salvado tantas vidas, que había trabajado hasta su último día, que había dado todo sin pedir nada a cambio. Marina permaneció junto a la tumba, mucho después de que todos se hubieran marchado. El dolor que sentía era diferente al que había experimentado con Damián. Esto no era la rabia de la traición, sino la profunda tristeza de perder a alguien verdaderamente bueno, alguien cuya ausencia dejaba un vacío en el mundo. Te entiendo ahora, susurró al viento que soplaba entre las tumbas. Entiendo por qué te quedaste, por qué elegiste esto, y entiendo lo que intentabas decirme. No se trata de amor romántico o de grandes pasiones. Se trata de propósito, de significado, de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. En los días siguientes, Marina ayudó a organizar los asuntos del doctor. Entre sus pertenencias encontró diarios que documentaban cada uno de sus casos, cartas de agradecimiento de familias a las que había ayudado, y una fotografía descolorida de una mujer joven que debía ser su amor perdido. También encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. Querida Marina, si estás leyendo esto, significa que finalmente me venció alguna de las enfermedades contra las que he luchado. No te entristezcas demasiado. He vivido una buena vida, una vida con propósito. Mi único arrepentimiento es no haber tenido el valor de amarte abiertamente, sin disculpas ni pretensiones prácticas, pero espero que sepas que conocerte fue uno de los mayores regalos de mi vida. Sigue volando, colibrí. El mundo necesita tu luz. Marina lloró entonces, no solo por Sebastián, sino por todo lo que había perdido y todo lo que había ganado en este viaje extraordinario. Capítulo 18. El renacer. Los meses siguientes fueron difíciles. Marina se sumergió en su trabajo con una intensidad casi desesperada, como si manteniéndose ocupada pudiera evitar enfrentar el vacío que la muerte de Sebastián había dejado en su vida. Pero algo había cambiado en ella. La pérdida de Sebastián le había enseñado una lección crucial, que el amor no siempre llega con fuegos artificiales y promesas eternas. A veces llega silencioso, en forma de respeto mutuo, de admiración compartida, de estar junto a alguien en las trincheras de la vida, y a veces lo reconocemos demasiado tarde. Con el tiempo, Marina comenzó a sanar, no de la manera en que uno cura una herida para que desaparezca sin dejar rastro, sino de la manera en que uno aprende a vivir con una cicatriz que nos recuerda quiénes fuimos y quiénes nos ayudaron a ser quienes somos. Capítulo 19. Nuevos horizontes. 3 años después de llegar a Anatolia, Marina recibió una propuesta inesperada. El Ministerio de Educación, impresionado por su trabajo y dedicación, le ofreció un puesto en la capital como supervisora de escuelas rurales. Sería responsable de entrenar a nuevos maestros, de diseñar programas educativos adaptados a las necesidades de las provincias, de ser la voz de aquellos lugares olvidados en los salones del poder. Es una oportunidad extraordinaria, le escribió Elena. Podrías hacer mucho más bien desde allí que aquí en las aldeas. Podrías cambiar todo el sistema. Marina consideró la oferta durante semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a la civilización, a las comodidades que había dejado atrás, a conversaciones intelectuales y vida cultural.
pero otra parte se resistía a abandonar este mundo que tanto le había costado entender y amar. Visitó las aldeas donde había trabajado. En Piedras Altas, encontró que la escuela había sido reparada, que ahora asistían el doble de estudiantes, incluidas muchas niñas. Una de sus antiguas alumnas, Laila, ahora de 15 años, se había convertido en asistente de maestra. «Usted me mostró que podía ser algo más que la esposa de un campesino», le dijo Laila con los ojos brillantes. «Ahora yo quiero mostrar lo mismo a otras niñas». En Valle Plateado, el municipio había abierto una pequeña clínica en honor al doctor Sebastián. Un médico joven de Ankara había aceptado el puesto, inspirado por la historia del doctor que había dado su vida por aquella región. Marina entendió entonces que su trabajo allí no había sido en vano. Había plantado semillas que ahora germinaban, y tal vez era momento de plantar semillas en un terreno más amplio. Capítulo 20. El regreso. El regreso a Estambul fue desconcertante. La ciudad que había dejado parecía al mismo tiempo familiar y extraña. Los edificios, las calles, el Bósforo brillando bajo el sol, todo estaba igual, pero ella había cambiado tanto que parecía estar viendo todo a través de nuevos ojos. Se instaló en un modesto apartamento en lugar de regresar a la mansión de su tutor. Necesitaba su propia independencia, su propio espacio. Rodrigo, su antiguo tutor, ahora envejecido y más comprensivo, respetó su decisión. «Te has convertido en una mujer notable», le dijo cuando la visitó. «Cuando te fuiste pensé que estabas huyendo, desperdiciando tu vida por un corazón roto, pero veo ahora que estabas encontrándote a ti misma». En su nuevo trabajo, Marina se enfrentó a una burocracia lenta y a menudo indiferente. Los funcionarios del ministerio hablaban de educación rural como si fuera un problema estadístico, no personas reales con nombres y rostros. Marina luchó contra esta mentalidad, recordándoles constantemente que detrás de cada número había un niño que merecía oportunidades. Diseñó programas de entrenamiento para maestros rurales, enfatizando no solo pedagogía, sino también empatía y comprensión cultural. «No pueden simplemente llegar a una aldea con ideas de la ciudad», explicaba a los nuevos maestros. «Deben aprender primero a escuchar, a entender, a respetar». Capítulo 21. Encuentro con el pasado. Fue inevitable que, eventualmente, Marina se encontrara con Damián. Sucedió en una gala benéfica a favor de la educación rural, un evento al que Marina había sido invitada como oradora principal. Cuando subió al podio para dar su discurso, sus ojos recorrieron la audiencia y se detuvieron en un rostro conocido. Damián estaba sentado en la tercera fila, junto a una mujer elegante pero de expresión melancólica, Valentina. Marina titubeó solo un segundo antes de comenzar su discurso. Habló con pasión sobre los niños de Anatolia, sobre maestros como ella que dedicaban sus vidas a una causa mayor, sobre la responsabilidad de quienes tenían privilegios de ayudar a quienes no los tenían. «El verdadero amor», concluyó, «no es solo lo que sentimos por otra persona, es lo que estamos dispuestos a sacrificar por algo más grande que nosotros mismos. Es encontrar propósito en el servicio, significado en la dedicación y plenitud en hacer la diferencia en la vida de otros». El aplauso fue atronador. Cuando bajó del podio, Damián la esperaba. «Marina», dijo simplemente. Su voz temblaba ligeramente. «Damián». Ella lo miró con calma, sin resentimiento pero sin calidez tampoco. «Tu discurso fue extraordinario. Tú eres extraordinaria. Siempre lo fuiste, pero yo era demasiado tonto para verlo». «Eso ya no importa», respondió Marina gentilmente. «Fue hace mucho tiempo. Somos diferentes personas ahora». «Lo sé, pero necesitaba decirte. Necesitaba que supieras que tenías razón al rechazarme. No merecía tu amor entonces. Probablemente no lo merezco ahora. Pero me enseñaste una lección valiosa, aunque la aprendí demasiado tarde». Valentina se acercó entonces, tomando el brazo de Damián con gesto posesivo pero temeroso.
Marina le sonrió amablemente. No había rencor en su corazón. Estos eran fantasmas de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. «Les deseo felicidad», dijo Marina sinceramente, y se alejó sin mirar atrás. Capítulo 22. El legado de Sebastián Marina utilizó su influencia para establecer un programa de becas en memoria del Dr. Sebastián. Cada año, médicos recién graduados podían solicitar apoyo para trabajar en regiones rurales, con la condición de permanecer allí al menos 3 años. El primer beneficiario fue un joven doctor llamado Rafael, quien le recordó a Marina al propio Sebastián. Serio, dedicado, con esa luz en los ojos de quien ha encontrado su vocación. «¿Por qué quiere ir a las provincias?», le preguntó Marina durante la entrevista. «Porque allí es donde más puedo ayudar», respondió Rafael simplemente. «Mi padre era campesino. Murió de una enfermedad que podría haberse curado fácilmente si hubiera tenido acceso a un médico. No quiero que eso le pase a nadie más». Marina sintió lágrimas picando en sus ojos. Era como si el espíritu de Sebastián viviera en esta nueva generación. El programa fue un éxito. Pronto, docenas de médicos jóvenes solicitaban unirse. Marina expandió la iniciativa para incluir también a maestros, enfermeras y trabajadores sociales. Estaba creando un ejército de idealistas, personas dispuestas a llevar luz a los lugares más oscuros. Capítulo 23. La visitante inesperada. Una tarde de otoño, 5 años después de su regreso a Estambul, Marina recibió una visita inesperada en su oficina. Era una mujer joven, de unos 25 años, con ojos brillantes y una carpeta bajo el brazo. «Señorita Marina», dijo la joven con voz temblorosa. «No sé si me recuerda. Soy Laila, de Piedras Altas». Marina se levantó de un salto, derribando casi su taza de té. «Laila, por supuesto que te recuerdo. ¿Qué haces en Estambul?». Laila sonrió ampliamente. «Me gradué de la escuela normal. Soy maestra certificada ahora. Y todo es gracias a usted. Voy a regresar a Piedras Altas para enseñar allí oficialmente». Las dos mujeres se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Marina sintió que el círculo se cerraba. La niña descalza a la que había enseñado a leer ahora era una educadora profesional, regresando para servir a su comunidad. «Quiero ser como usted», dijo Laila. «Quiero mostrar a otras niñas que pueden soñar más allá de las montañas». «Ya eres mejor que yo», respondió Marina con orgullo. «Porque tú eres de allí, entiendes a esa gente de una manera que yo nunca pude. Serás una maestra extraordinaria». Capítulo 24. Reflexiones en la madurez. A los 35 años, Marina se sentó a escribir sus memorias. No para publicarlas necesariamente, sino para procesar todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido en este viaje extraordinario desde aquella tarde lluviosa cuando descubrió la traición de Damián. «El amor», escribió, «es una palabra que usamos para tantas cosas diferentes. El amor apasionado de la juventud, que arde brillante pero a menudo se consume rápido. El amor tranquilo de la madurez, que crece lento pero echa raíces profundas. El amor por una vocación, por una causa, por algo más grande que uno mismo. He conocido los 3 tipos. He amado y he sido traicionada. He encontrado un amor que llegó demasiado tarde y se fue demasiado pronto. Y he descubierto un amor por el servicio que me ha sostenido a través de todo. Si pudiera volver atrás y hablarle a aquella joven de 19 años que lloraba junto a la ventana, le diría esto: el dolor que sientes ahora te está moldeando, te está haciendo más fuerte, más compasiva, más real. Un día mirarás hacia atrás y entenderás que este momento de oscuridad fue el comienzo de tu verdadera luz. Capítulo 20. La nueva generación Marina fundó eventualmente una escuela de formación para maestros rurales, la primera de su tipo en el país. El edificio, situado en las afueras de Estambul, tenía una placa en la entrada: Instituto Sebastián, formando educadores para servir con corazón.
Los estudiantes del instituto no solo aprendían pedagogía y métodos de enseñanza, también pasaban tiempo en aldeas rurales, vivían con familias locales, aprendían a adaptarse a condiciones difíciles. Marina había diseñado el programa basándose en sus propias experiencias. No pueden enseñar efectivamente si no entienden primero, les decía a sus estudiantes. No pueden cambiar vidas si no están dispuestos a que sus propias vidas sean cambiadas. Entre sus estudiantes más destacados estaba un joven llamado Lucas, quien le recordaba a ella misma, idealista, apasionado, un poco ingenuo pero con un corazón enorme. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Lucas un día. Usted podría estar viviendo cómodamente, disfrutando de su éxito. ¿Por qué sigue trabajando tan duro? Marina sonrió. Porque una vez, alguien me mostró que la vida tiene significado cuando la vivimos por algo más grande que nosotros mismos. Y ahora es mi turno de mostrar eso a otros. Capítulo 26. El círculo se cierra. 15 años después de dejar Estambul por primera vez, Marina decidió hacer un viaje de regreso a todas las aldeas donde había trabajado. Quería ver qué había cambiado, cómo habían crecido aquellos niños que había enseñado. En Piedras Altas, encontró una transformación milagrosa. La escuela ahora era un edificio sólido de 2 pisos, con laboratorio de ciencias y biblioteca. Más del 90% de los niños asistían, incluidas todas las niñas en edad escolar. Laila, ahora directora de la escuela, la recibió con lágrimas de alegría. «Mire lo que ha crecido la semilla que usted plantó», le dijo. En Valle Plateado, la clínica del doctor Sebastián se había expandido a un pequeño hospital. Marina visitó la tumba de Sebastián, ahora cuidada con flores frescas. El pueblo no había olvidado al hombre que había dado su vida por ellos. «Cumplí tu deseo», susurró Marina junto a la tumba. «Seguí volando, y espero haber honrado tu memoria». En cada aldea, Marina fue recibida como una heroína. Pero lo que más la conmovió fueron las historias de sus antiguos estudiantes. Uno se había convertido en ingeniero y estaba construyendo sistemas de agua potable en su región natal. Otra era enfermera en el hospital regional. Varios más eran maestros, continuando el ciclo. Capítulo 27. La carta final de regreso en Estambul. Marina encontró una carta esperándola. Era de Sofía, su amiga de la infancia, quien ahora vivía en París. «Querida Marina», escribía Sofía, «he seguido tu carrera con admiración desde la distancia. ¿Recuerdas cuando éramos niñas en el colegio y soñábamos con nuestro futuro? Yo imaginaba un matrimonio elegante, vida social brillante, viajes a Europa. Logré todo eso, y sin embargo me siento vacía. Tú, en cambio, elegiste un camino que todos considerábamos una locura. Te fuiste a lugares que yo no podría imaginar siquiera. Y sin embargo, cuando leo sobre tu trabajo, cuando veo las vidas que has tocado, entiendo que tú encontraste algo que yo nunca he tenido. Propósito. No te escribo para pedirte consejo ni para lamentarme. Solo quiero que sepas que te admiro. Siempre fuiste el colibrí, libre y valiente. Y yo siempre fui el canario en su jaula dorada, cómodo pero cautivo. Marina respondió esa misma noche. Querida Sofía, cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino. El mío no fue fácil, y hubo muchas noches en que cuestioné mis decisiones. Pero aprendí que la libertad tiene un precio, y ese precio es la comodidad. Y que el propósito a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, generalmente donde más se necesita. Capítulo 28. Legado a los 50 años, Marina fue reconocida con el Premio Nacional de Educación. En la ceremonia, rodeada de cientos de maestros a quienes había entrenado y inspirado, reflexionó sobre el viaje que había comenzado 3 décadas atrás. La educación, dijo en su discurso de aceptación, no es simplemente transferir conocimiento de una mente a otra, es encender una llama, abrir una puerta, mostrar posibilidades que antes parecían imposibles. Hace 30 años,
llegué a una aldea perdida en las montañas, huyendo de un corazón roto. Pensé que estaba castigándome a mí misma, exiliándome del mundo que conocía, pero en realidad estaba encontrándome a mí misma. Estaba descubriendo que hay algo más satisfactorio que el amor romántico, más duradero que la pasión, más gratificante que el lujo. Ese algo es el servicio, es dar sin esperar nada a cambio, es plantar árboles bajo cuya sombra quizás nunca nos sentaremos, es saber que cuando dejemos este mundo, lo habremos dejado un poco mejor de como lo encontramos. El aplauso resonó durante 5 minutos completos. Entre la audiencia estaban Laila, ahora supervisora educativa regional, Rafael, el médico que había recibido la primera beca Sebastián y ahora dirigía un programa nacional de salud rural, y docenas de otros cuyas vidas Marina había tocado. Capítulo 29. El encuentro final. 2 años después, Marina recibió una llamada urgente. Damián estaba en el hospital, enfermo terminal. Su esposa Valentina había muerto años atrás, y él estaba solo. Pedía ver a Marina. Marina dudó. Esa parte de su vida estaba tan lejana que casi parecía haber sido vivida por otra persona. Pero algo en ella sintió compasión por el hombre que una vez había amado y que ahora moría solo. Lo encontró demacrado, una sombra del hombre apuesto que había sido. Pero sus ojos aún brillaban con inteligencia, y sonrió cuando ella entró. «Marina», susurró. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine». Se sentó junto a su cama. «Necesitaba verte una vez más. Necesitaba decirte, perdí tantos años. Valentina y yo nunca fuimos felices. Éramos 2 personas atrapadas en un matrimonio construido sobre la traición. Pagamos el precio de esa traición cada día. Damián». «No, déjame terminar. Seguí tu carrera. Leí sobre tu trabajo, sobre las vidas que has cambiado, y entendí que yo desperdicié mi vida mientras tú construiste la tuya en algo significativo. Tú amaste de verdad, no con palabras vacías, sino con acciones. Amaste a esos niños, a esas comunidades, a esa causa». Lágrimas rodaron por las mejillas de Marina. «Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Tú hiciste más que eso. Fuiste valiente. Yo fui un cobarde». Tomó su mano con fuerza débil. «Gracias por venir. Gracias por dejarme ver en qué te convertiste. Me das esperanza de que quizás en alguna vida futura, yo también pueda encontrar ese coraje». Damián murió esa noche. Marina lloró por él, no por el hombre que había sido para ella, sino por el hombre que podría haber sido si hubiera encontrado su propio propósito. Capítulo 27. El colibrí sigue volando a los 60 años. Marina seguía trabajando. Su cabello ahora plateado, su rostro surcado por arrugas que contaban historias de sol, viento y años vividos intensamente. Pero sus ojos mantenían ese brillo, esa chispa de determinación que nunca se había apagado. El Instituto Sebastián ahora tenía sedes en 3 ciudades. Miles de maestros habían pasado por sus aulas. El programa de becas había enviado médicos, enfermeras y trabajadores sociales a las regiones más remotas del país. La educación rural había mejorado dramáticamente en las últimas 3 décadas. Marina a menudo caminaba por las aulas del instituto, observando a los jóvenes estudiantes con sus ojos brillantes y sueños grandes. Se veía a sí misma en ellos, a aquella joven de 19 años que había partido hacia lo desconocido, con el corazón roto, pero el espíritu intacto. ¿Alguna vez se arrepiente?, le preguntó una estudiante joven llamada Isabela. ¿De no haberse casado, de no tener hijos, de dedicar toda su vida a esto? Marina sonrió. ¿Arrepentirme? Tengo cientos de hijos. Cada niño al que enseñé, cada maestro que entrené. Tuve amor, por mi trabajo, por mi causa, y sí, hubo personas que amé también, aunque no de la manera convencional. Mi vida no siguió el camino que se esperaba de mí, pero fue mi vida, vivida en mis propios términos. Y cuando cierre los ojos por última vez, lo haré sabiendo que importé, que hice diferencia,
que el mundo es mejor porque estuve en él. Eso, querida Isabela, es más de lo que muchos pueden decir. Epílogo. El vuelo continúa. Marina vivió hasta los 82 años. Trabajó casi hasta su último día, consultando, asesorando, inspirando. Cuando murió, pacíficamente en su sueño, miles acudieron a su funeral. Entre ellos estaban antiguos estudiantes ahora mayores, maestros que había entrenado, médicos cuyas carreras había facilitado, y personas de aldeas remotas que habían viajado durante días para despedirse de la mujer que había cambiado sus vidas. Laila, ahora una anciana ella misma pero aún trabajando en educación, dio el elogio. Marina nos enseñó que el amor verdadero no siempre viene con anillos y promesas. A veces viene con tiza y pizarras, con paciencia infinita y fe inquebrantable en el potencial humano. Ella fue el colibrí, siempre en movimiento, llevando polen de conocimiento y esperanza de un lugar a otro. Y aunque ha dejado de volar, las flores que ayudó a crecer continuarán floreciendo por generaciones. El Instituto Sebastián estableció el Premio Anual Marina, otorgado a educadores que demuestran servicio excepcional en comunidades marginadas. La primera recipiente fue una joven maestra que había pasado 5 años en una aldea montañosa sin electricidad, enseñando a luz de velas. Marina me inspiró, dijo la joven en su discurso de aceptación. Me mostró que una vida de servicio no es un sacrificio, es un privilegio, que el amor más grande no es el que recibimos, sino el que damos. Y así, el legado de Marina continúa. En cada aula rural, donde una maestra dedicada enseña a leer a niños descalzos. En cada clínica remota, donde un médico trata pacientes hasta altas horas de la noche. En cada corazón joven que decide que el propósito es más valioso que el privilegio. El colibrí ha partido, pero su vuelo continúa en miles de alas que ahora llevan su antorcha hacia adelante, iluminando los rincones oscuros del mundo, una vida a la vez. Fin.